Buenas tardes, buenas noches, queridos y estimados estudiantes. Los que están presentes, muchísimas gracias por estar presentes. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hoy vamos a estudiar técnicamente el concepto de derivada. Cómo ella nace, algunos teoremas, demostraciones de los teoremas. Y así vamos a ir, poco a poco. Bueno, para comenzar, lo que les puedo comentar, que la derivada nace con la búsqueda de la recta tangente de una función. Vamos a pintar aquí los ejes X y Y para que ustedes se den cuenta de lo que estoy comentando aquí. Ella nace, el concepto de derivada, con la búsqueda de la recta tangente a una curva. Digamos que la curva es esta que va así. Vamos a tratar de colocarla aquí. Una curva que viene así. Una curva que nosotros vamos a llamar y igual f de x. Entonces queremos saber cuál es la recta tangente en un punto de ella. Digamos aquí. Ese punto lo vamos a denotar como un punto P. Ese punto P va a tener coordenadas en X, digamos A, y en Y f de A, que es la imagen de la función f en el punto A. Aquí abajito va a estar A, y aquí en el eje Y, este es el eje X, aquí el eje Y, va a estar f de A. Bueno, este problema requiere saber cuál es la recta tangente aquí. Una recta tangente es eso que acabo de colocar allí, que uno desde que viene en la escuela, no nos dicen que la recta tangente es la recta que toca a una curva, o por lo menos al círculo, en un solo punto. En un solo punto. Si tengo un círculo, la recta tangente toca el círculo en un solo punto. Pero cuando se trata de el cálculo diferencial, eso no siempre es así. Una recta tangente puede tocar aquí, puede tocar aquí y puede tocar aquí. Sin embargo, sigue siendo tangente allí. Entonces, cuando se trata del cálculo, uno no tiene que ver la recta tangente como que fuera a un círculo, que ahí sí se la toca exactamente en un solo punto. Cuando se trata del cálculo diferencial, tenemos que entender esto como que toca en un solo punto, está bien, pero dentro de una vecindad, algo bastante pequeño, en un solo punto aquí, bastante pequeño. Quizá la curva continúa para acá y esta recta toca aquí. Sin embargo, no me interesa lo que está pasando aquí. A mí lo que me interesa es lo que está pasando en una vecindad del punto, algo bien pequeñito aquí, aquí pudiéramos decir. Y ahí es donde ella se hace tangente. Y ahí sí pudiéramos decir que en la vecindad del punto P, la recta tangente toca la curva en un solo punto. Ahí sí lo podemos decir con toda claridad. Sin embargo, el concepto, para que se entienda, parte de la búsqueda de la recta tangente en ese punto P. Perfecto. Vamos a ver cómo se diga. Pero ¿cómo encuentran la recta tangente? Ellos van a hacer este procedimiento. Tenemos un punto Q.
un punto Q. Recuerde que el punto P tiene coordenadas A y F de A. Mientras que el punto Q aquí va a tener coordenadas X, F de X. ¿Por qué? Porque ese punto Q va a estar, o el punto Q, va a estar relacionado una distancia X allí. Entonces, ustedes tienen que saber que si una recta corta dos veces a una curva cualquiera, esa recta se le conoce como recta secante. Esta recta que está aquí se le conoce como recta secante. Y eso es lo que va a ocurrir aquí. Aquí trazamos una recta secante. Digamos, vamos a ponerla aquí en verde. Una recta secante. Ahora, ¿qué es lo que se hace para encontrar cuál es la recta tangente? Ese punto P, ese punto Q, se aproxima a este punto P, tan próximo como él quiera. Y vean lo que ocurre cuando él se aproxima. Digamos que la curva es un poco más grande para que se vea. Digamos que la curva va a venir así. Para que se vea lo que voy a hacer. Digamos que la curva viene así y hace así. Entonces, si ese punto P se empieza a rodar hacia la izquierda, él se va a posicionar aquí. Entonces yo trazo otra recta secante, que justamente va a pasar por el punto P, pero ahora pasa por el nuevo punto Q, que se rodó un espacio. Un nuevo punto Q. Otra vez se vuelve a rodar, digamos aquí, y yo trazo otra recta secante. Y así voy. Así voy. Justamente cuando este punto Q se aproxima tanto al punto P, es justamente allí donde la recta se hace recta tangente. Observe, si él se aproxima al punto P, justamente cuando él llega a P o está bien próximo al punto P, ahí es donde la curva se hace recta tangente. Observe, se aproximó tanto que se convirtió en una recta tangente, en una curva tangente. Perdón, una recta tangente. Las curvas que están aquí son curvas secantes, recta secante. ¿Por qué? Porque corta la curva en dos puntos diferentes. Entonces, observe cómo eso puede suceder. El punto P y el punto Q forman una recta, forman un triángulo rectángulo. Una vez que yo tengo mi triángulo rectángulo, yo lo puedo sacar para acá. Este triángulo aquí abajo es la diferencia de estas dos cantidades. Para yo saber cuál es la distancia que tengo aquí abajo, simplemente resto la X, le quito A y obtengo cuál es este pedazo que está aquí. Este pedazo es X menos A y este pedazo que va por aquí arriba, recuerde que aquí está el punto Q y aquí arriba va a estar F de X. Obviamente porque recuerda que el punto Q tiene X y Y F de X. Entonces justamente la longitud del cateto este que está aquí es una diferencia entre el valor de la función f de x menos el de f de a. Y justamente allí, esto aquí tiene un ángulo alfa, digamos. Entonces, justamente ahí yo digo que la pendiente de la recta
secante que pasa por el punto P y por el punto Q, digamos P y Q, la recta tangente es igual la pendiente, que se le conoce como la inclinación, viene siendo exactamente la tangente del ángulo alfa. Pero recuerde que la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. Una vez que sepa eso, yo sé que el cateto de este triángulo es opuesto por aquí y este es adyacente aquí. Simplemente dijo, bueno, eso va a ser igual a f de x menos f de a entre x menos a. Y lo que yo tengo ahí es la pendiente de la recta tangente secante, que va a ser igual a f de x menos f de a entre x menos a. Ahora yo quiero saber cuál es la pendiente de la recta tangente, que es el problema original que yo quiero resolver. Si yo quiero resolver eso, simplemente digo esto. Si el punto Q se aproxima tanto como quiera al punto P, por ejemplo, que se aproxima al punto P, significa que esta X se aproxima al punto A. Esto implica que X se aproxima al punto A. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando X tiende a A de la pendiente de la recta secante. X menos A. Y esto no es más que se conoce como la derivada de un punto, la derivada de la función en un punto dado. Justamente la derivada de la función en el punto A es lo que se conoce como la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, recapitulando aquí, tenemos esto siguiente. Una curva, podemos trazar una recta secante que pasa por los puntos P y Q. Pasa por los puntos P y Q. Aquí está el punto P, aquí está el punto Q. Extraemos este triángulo rectángulo que se forma ahí. Lo colocamos aquí. Colocamos cuáles son sus catetos adyacente, opuesto. Y bueno, sacamos cuál es la pendiente de la recta secante, que es esta, la secante. Secante, que se saca por la tangente del ángulo. Cateto opuesto entre adyacente. Y bueno, sabemos que si el punto Q se aproxima tanto como quiera al punto P, eso significa que la X se está aproximando al punto A. Tiende a A. Y justamente como tiende a A, entramos que ese límite cuando X tiende a A no es más que la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A. Y bueno, eso es lo que se conoce como la interpretación geométrica de la derivada. Para que se entienda un poco más, vamos a ver unos
ejercicio.